Queridos hermanos, queridas hermanas, tengan muy buenos días. Permítanme saludarlo como es mi costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy día quiero aclararles sobre el tema del diezmo que está establecido para el antiguo pacto. Y quiero darles a conocer más claro, a recordar, amén, la clasificación del antiguo pacto que tiene, amén, muchos libros, amén, y son el libro del Pentateuco, tiene 5 libros, luego viene 12 libros históricos desde Josué a Esther, luego viene los 5 libros poéticos y los profetas mayores y profetas menores. Amén, hermano. Son 39 libros del Antiguo Testamento. Antes de que viniera el nuevo pacto, vamos a estudiar esta clasificación de los libros de 39 libros. Amén. Que entregó Dios a Moisés. Por eso se le llama ley mosaica o ley para el pueblo de Israel que le entregó a Dios a Moisés. Miren, hermanos, todos habíamos conocido que la ley mosaica, amén, que entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí y en muchos otros lugares, comienza con el libro del Pentateuco, que tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Tal vez no me alcance a alcanzarles todas las citas, pero esta página, este escrito va a estar en la página de la Iglesia Evangélica Cristiana, Luz de Cristo, para los que quieren escudriñarlo todo, porque por el tiempo es breve. Así que vamos a estudiar, queridos hermanos, libro por libro, desde el Pentateuco y luego los profetas. En el libro del Pentateuco, amén, es el libro que tiene clasificada 3 leyes: la ley civil, ley moral y ley, amén, ceremonial. Amén, hermanos. Voy a dar lectura para que vean que te entregó a Moisés para el pueblo de Israel cuando recién salieron de Egipto, que estaban esclavos. En el libro Levítico 27:34, miren, hermanos, lo que dice. Amén. Dice la palabra de Dios: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Luego, el último capítulo también de Números, amén, termina aclarando y dice: estos son los mandamientos y estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Moisés aclara, amén, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, amén, muy claro, que decimos es palabra de Dios, sí, es de Dios, es ley divina que le entregó Dios al pueblo de Israel, pero para quien, amén, había entregado fue para Israel, que lo escogió como pueblo suyo. Dice aquí en Deuteronomio 5, del 1 al 3, pongan atención, hermanos. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlo y guardarlo para ponerlo por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con todos nosotros los que estamos hoy día aquí vivos. Así lo dice la palabra de Dios. Moisés les aclaró, también, que era un pueblo elegido, un pueblo escogido por Dios, para darles mandamientos y decretos para que puedan guardarlos y sean temerosos de Dios, y luego también los prospere. Amén, hermanos. Por lo tanto, ellos no podían guardar estos mandamientos y decretos. Y Dios, en su misericordia, amén, derrama, amén, muchas leyes, y también llama a sus profetas. Amén. Pero quiero aclararles que este Pentateuco está clasificado en 3 leyes. La ley ceremonial, en el antiguo pacto, tenía ordenanzas del culto a Dios en un santuario terrenal y ofrecía por sus pecados sangre de machos cabríos, de becerros y toros. Pero la sangre de animales no podía quitar los pecados de los hombres. Así dice en Hebreos 10:4, la sangre de animales no tiene ningún poder de quitar pecados. Luego la otra ley es la ley civil del Pentateuco.
Son normas impuestas por Dios bajo la advertencia que al no cumplirlo habría sanción de Dios que entregó a Israel, los mandamientos, decretos y estatutos. Todo le dio, hermanos, el Señor para que ellos puedan ser salvos. Y la última es la ley moral. Reglas de conducta procedentes de Dios. Quien conoce el corazón del hombre, que al no tener el Espíritu Santo, amén, son duros de corazón. Así lo dice en Zacarías 7:12. Este pueblo no entiende, no conoce, porque tienen su corazón duro como el diamante. Y Dios los entregó en el antiguo pacto para llegar a ser temerosos en su presencia y luego sean salvos. Pero el pueblo de Israel no obedecía y Dios en su misericordia les entregó para que les haga recordar profetas mayores y profetas menores. Dentro de los profetas mayores son 5 profetas, amén. Ahí lo tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel y Ezequiel. Y los profetas menores son 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y el último, Malaquías, amén, y no cumplió Israel. Dios es muy bueno, es amable y afable, pero el pueblo de Israel se burlaban de los profetas y no les daba importancia a la palabra enviada de parte de Dios. Así lo dice en Segunda de Crónicas 36, del 15 al 16. Pongan atención, hermanos, Segunda de Crónicas del 15 al 16. Vamos a dar lectura a lo que dice Segunda de Crónicas 15, 36, del 15 al 16. Dice la palabra bendita. Y Jehová es Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos habían hecho escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Por qué a veces Dios tiene que enviar, amén, su castigo? Porque somos malos y perversos al no tener conocimiento de Dios y al no acordarnos de Dios. Amén, hermanos. Entonces Dios es bueno, amén. Le envió más profetas para que ellos puedan acordarse y así seguir adelante recordando sus mandamientos. Oseas 4:6 también dice: el pueblo no se acuerda de mis palabras. Amén. Ponga atención, hermano. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, yo también le voy a desechar del sacerdocio, y porque olvidaron la ley de Dios, también yo me olvidaré de sus hijos. Al no acordarnos de Dios, Dios también se olvida, porque nosotros nos olvidamos primeramente de Dios. Amén, hermanos. Así que otra de las citas, amén, que está en Isaías 30, versículo 9. Miren, hermanos, dice la palabra de Dios: porque este pueblo es rebelde, hijos, mentirosos, hijos, y no quisieron oír la ley de Jehová. Amén, hermanos, no quieren. Así estamos hoy día en la actualidad. Se burlan y se ríen también cada vez que llevamos alguna prédica, alguna persona, porque Dios tiene misericordia. Jeremías 5:1. Miren, hermano, Jeremías 5:1, Dios en su misericordia dice de esta manera: recorrer las calles de Jerusalén y mirar ahora e informaros, buscar en sus plazas a ver si hayan hombre, si hay alguno que haga justicia y que busque la verdad y yo pueda perdonarlos. Vayan a buscar en toda la ciudad. Vean si hay un justo, un hombre verdadero. Amén. Que conozca a Dios y que proclame este evangelio en forma gratis. También podemos ver, queridos hermanos,
en Ezequiel 22, del 19. 29, ¿no? Del 29 al 31 dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso, hacía violencia al extranjero, oprimía sin derecho, y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no lo destruya, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí e hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Queridos hermanos, nosotros muchos años nos hemos olvidado de Dios, por eso es que estábamos como estamos. Y el último de los profetas, amén, que habló, digamos, fue Malaquías, amén, haciendo recordar lo que decía en Deuteronomio 14, miren hermano, porque la ley del diezmo en el Antiguo Testamento sí lo dice, amén. En el libro de Deuteronomio 14 lo dice muy claro, amén, esta ley que está implantada para Israel. Acá. Del versículo 22 al 29, vamos a estudiar que hay la ley del diezmo del Antiguo Pacto. Sí, queridos hermanos, dice así. Y conozcan esto, porque no es para pedir cada semana, cada mes. Dice, la palabra es clara, pongan atención y escudriñen bastante la palabra de Dios. Efectivamente, diezmaría todo el pueblo el grano que rindiera en su campo cada año. Así dice cada año. Y comeréis delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiera, para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tu manada y de su ganado, para que aprendan a temer a Jehová, Dios de Israel, de todos los días de tu vida. ¿Para qué hay que siempre ofrendar? Hay que darle los diezmos en este tiempo, para que sepan que hay un Dios, amén, y ser temerosos de Dios, porque nuestro Dios es poderosísimo, nadie puede contra él. Versículo 24 dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevar por estar lejos de ti, el lugar que Jehová, tu Dios, te hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová, tu Dios, te bendijera. Ponga atención, dice, cuando Jehová, tu Dios, te bendijera, porque Dios no pide lo que uno no tiene. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiera y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por ovejas, por vino, sidra o por cualquier cosa que tú deseas, y comerás de ahí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad. Los levitas estaban encargados a la administración del tabernáculo y no tenían heredad, pero recibían el diezmo y las primicias. Dice el versículo 28, al fin de cada 3 años, con atención hermanos, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrás al levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiese en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en todas las obras de tus manos que hiciere. Así está claro, queridos hermanos, el diezmo del tiempo del Antiguo Pacto existe en Deuteronomio. Pero podamos ver también aquí, queridos hermanos, amén, a nuestro hermano Malaquías 3, del 6 al 10, del cual toman muchos falsos pastores, falsos maestros, evangelistas, con tal de convencer a la población, que muchas veces van con la raíz de avaricia, amén, y ellos también son otros avarientos y paran mintiendo, y la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir,
ni hijo de hombre para arrepentirse. Si somos de Dios, tenemos que acostumbrarnos, practicar, hablar la verdad, porque la verdad está escrita. En Malaquías, pongan atención, dice la palabra del 6 al 10, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no había sido consumidos. ¿A quién se está dirigiendo? El último profeta del Antiguo Testamento, amén, a los hijos de Jacob, que es al pueblo de Israel. Y en el versículo 9 dice, amén, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, no dice las naciones, dice la nación, toda me habéis robado. ¿A quién se está dirigiendo Malaquías? Al pueblo de Israel. Porque muchas veces, amén, queridos hermanos, el ser humano, amén, no entendía, no comprendía y a veces no cumplía. Amén, hermanos. Y al no cumplir, queridos hermanos, entonces Dios sí, digamos, les llamaba la atención. La palabra de Dios dice, pastor, ¿por qué, digamos, solamente producto de la ganadería y la agricultura pide los diezmos? Porque así está establecido. En el libro de Levítico 27, del 30 al 32 dice, el producto de la tierra y del ganado, como lo dice, amén, en Levítico, de eso darás el diezmo cuando Dios te prospere. Amén, hermano. También, queridos hermanos, Dios se le dio a los hijos de Leví para que administren todo, amén, la tribu de Leví, Aarón y sus hijos y todos quienes estaban encargados de poder ofrendar y dar el diezmo. Cuando se trataba de ofrendar, el pueblo de Israel, que era para su Dios, amén, como pueblo escogido, amén, daba bastante y daba por montones, dice la palabra, que muchas de las veces, amén, cuando se trataba del templo, amén, los mismos le hablaban a Moisés, decían, Moisés, ordena para que no traigan demasiadas ofrendas. Hay demasiado, amén. Y esto está, hermano, como les voy a decir, este escrito, les voy a alcanzar, hermano, en la página de la iglesia. Ustedes lo creerían porque no puedo aplicarlo acá todo al dar lectura, pero sí dice en Éxodo 25 del 1 al 9. Amén. Dice ofrendas voluntarias que Israel le pedía. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, tenidas de roja, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onesí y piedras de engaste para el efo y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo le muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios lo haréis. Amén, hermano. Y el pueblo de Dios ofrendía bastante. En Éxodo 36, del 2 al 7, miren hermanos, Éxodo 36, del 2 al 7, dice la palabra, Moisés suspende la ofrenda del pueblo porque traían demasiado. Pongan atención, hermano. Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movía y venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para las obras del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Amén, para el tabernáculo. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían todas las obras del santuario y cada uno de las obras que hacían.
Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que es necesario para la obra de Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre, ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda obra y sobraba. Amén, hermanos. Benditos y alabados sea el Señor. Gracias le damos al Señor. O sea, Israel fue un pueblo que le gustaba ofrendar bastante. Otra de las citas, amén, que está también, hermanos, en Deuteronomio 23, que recibían, amén, en Deuteronomio 23, ahí sí dice la palabra que no se debe recibir, amén, ofrendas de malvenidas, como de una ramera, o digamos, producto de vicios venido mal, porque es una cosa abominable, amén, que se le dé una cosa mal, amén, para el Señor que es santo y divino. Así dice en el libro de Deuteronomio, a ver, 23. No haya ramera de entre los hijos de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerá la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová, tu Dios, tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano intereses el dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suela exigir intereses. Amén, hermanos. Dios acepta de producto de tu trabajo, el sudor de tu frente y con mucho amor. Amén, Dios te lo recibe. Benditos y alabados sea el Señor. Amén. Así es que, queridos hermanos, vemos a un pueblo que, verdad, pero ¿qué pasa con los falsos maestros? Amén. También en Israel había muchos falsos maestros, queridos hermanos, y entonces no hablaban conforme a la palabra de Dios. Hoy día en la actualidad hay muchos falsos maestros que tratan de convencer al creyente con citas del Antiguo Testamento como Génesis 14 del 7 al 20. Amén. En Génesis 14 del 7 al 20 se habla que Abraham dio el diezmo. Amén. Así lo dice. Amén. Pero producto de una guerra. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Perdón. De Abraham. ¿14 del 7 al 20 está? ¿No? Amén. Perdón. Dice aquí, Melquisedec bendice a Abraham. ¿Sí lo bendice? Amén. ¿Por qué? Porque Abraham, después de la guerra, de ganar para lograr la libertad del sobrino, logra, digamos, el motín y le trae y le da a Melquisedec. Hablando del motín, amén, y el producto de la guerra, es que antiguamente se acostumbraba, cada vez que había conflictos, guerras, el botín se repartían, que puede ser el 10%, el 20%, 40%, el 50%, la mitad. Amén, estaba establecida una costumbre, amén, de que se cogían, amén, cuando ganaban a otro pueblo, todas las cosas, oro, plata, diamante, lo que sea, animales, ovejas, hasta personas, amén. Así se repartían ellos. Entonces, pero eso no está establecido que es producto de la tierra, porque la ley del diezmo dice que es el diezmo del ganado y de la agricultura. Amén, así lo dice. Amén, hermanos. No dice de guerra, sino que habla de la guerra. Amén, que Abraham había logrado vencer a los enemigos.
Otros también toman, amén, para convencer a la gente, le dicen, mira, Jacob daba el diezmo, amén. Cuando vino huyendo, entonces tomaron otra serie como pero ese es el voto de Jacob. Vamos a ver en Génesis 28, del 18 al 22. También dice, hermanos, toman acá esta ofrenda en Génesis 28, del 18 al 22. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era nombre de la ciudad primera. E hizo Jacob voto. Con atención lo que hizo aquí Jacob. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy y me diera pan para comer y vestido para vestirme, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti, dice Jacob. Amén. Jacob está haciendo un voto, y un voto es personal, no exige a los demás. Si alguien un miembro va a la iglesia y quiere ofrecer algo, amén, lo hace a manera personal, es un voto, pero no compromete a los demás. Amén, hermano. Bien, vamos a ver entonces, queridos hermanos, que todo esto es para ofrendar, que es necesario. Pero ¿qué pasa? También hemos visto cómo el pueblo de Israel ofrendaba de sobremanera. Amén. Bien, una vez cumplida esto, queridos hermanos de la ley, y que está demostrada, amén, tanto en Deuteronomio como en Malaquías y en muchas otras citas que se hablaba del diezmo, amén. Había reyes que al no cumplir Israel, también sacaban un edicto y los hacían traer el diezmo con las primicias y más ofrendas. Ahí sí cumplían. Por eso que muchas veces el hombre necesita que le exijan, amén, para cumplir. Y Malaquías los hizo recordar. Ahora, cumplido el Antiguo Testamento, se quedó en silencio no un año, no 100 años, 400 años hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un tiempo de silencio. Ya en el Nuevo Pacto podemos extraer que la doctrina del diezmo no está vigente al Nuevo Pacto, pero Dios espera en agradecimiento por sus obras en nosotros, que aportemos para el crecimiento de su reino de Dios a través de las ofrendas voluntarias, según lo que tengamos y hayamos prosperado, ofrendándole un corazón alegre. Eso es lo que presión. Queremos de que todos podamos ser personas de bien, mujeres de bien. Tenemos que conocer a Cristo, porque al conocer a Cristo, Dios nos entrega un nuevo corazón y un nuevo espíritu. En cuanto a las ofrendas, amén, en Hechos 2, miren hermanos, en el libro de Hechos 2, del 43 a 47. ¿Cómo se formó, cómo comenzó la iglesia, digamos, cristiana primitiva? Al sentir la presencia de Dios, los prodigios, los milagros, las señales, todos querían dar su propia vida. Miren lo que dice, hermano. Hechos 2, del 43 al 47, dice la palabra. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían querido estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y preservaban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. ¿Quién es el que añade a la iglesia? Es el propio Dios. Amén. Quienes, digamos, Dios envía, amén, a las iglesias. Cuando una iglesia es digna, y dice, Jesús dijo, cuando ustedes se amen los unos a los otros, amén, sabrán que ustedes son mis discípulos. Bendito y alabado el Señor. Por eso queremos que las iglesias se llenen,
Sí, pero la palabra es fuerte. Unos quieren un cristianismo fácil que les permitan seguir igual su vida, y eso no es así. Dios nos llama a ser santos. Amén. En el libro de Hechos 11, del 26 al 29, miren, hermano, que los mismos discípulos colaboraban cuando habían hambrunas. Hechos 11, del 26 al 29. Pongan atención. Dice, y se congregaban ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamaron tanto por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Se le llamaron cristianos ahí. Y levantándose uno de ellos, llamando a Gabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra, habitada la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, pongan atención, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los mismos discípulos no les quitaban la plata a la gente, sino con lo que ellos tenían, daban a los hermanos cuando, digamos, tenían hambre, porque hay tiempos en la tierra que hay hambruna como hoy día estamos pasando, amén, el tiempo de este microbio coronavirus, amén, que muchas gentes al no tener trabajo estable, hermanos, hay hambre total. Gracias que Dios nos ha dado la oportunidad de aprender a practicar la misericordia. También está en el libro, vamos a ver, hermanos, 1 Corintios 16, del 1 al 2. Pon atención, Pablo, lo que recomienda a las iglesias. En cuanto a las ofrendas para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Ya en el Nuevo Pacto se habla de ofrendas voluntarias y de corazón. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperado, guardando para cuanto yo llegue, no se recoja entonces ofrendas. ¿Qué dice Pablo? Amén. Un escogido de Dios, un elegido de Dios. Amén. Que hay que ofrendar conforme uno haya prosperado. Si uno no ha prosperado y no tiene, ¿de qué le vamos a pedir? ¿Acaso no hay pobres en la tierra? ¿No hay universitarios que aún no tienen trabajo? ¿No tienen derecho a escuchar, queridos hermanos, la doctrina para que aprendan a adorar a Dios como corresponde? Y en 2 Corintios, amén, 8, del 1 al 12 también se habla de la ofrenda voluntaria. Amén, hermanos, eso le dan lectura a ustedes en su casa, pero en el versículo 12, miren lo que dice, hermanos. Porque si primero haya la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. La palabra no se contradice. Si no tienes, no te sientas mal. Que muchas veces le digo a mis hermanos, si no tienes, no te sientas mal. Amén. Podemos ofrendar de otra manera, alabando al Señor, predicando su evangelio, haciendo limpieza, cualquier servicio, queridos hermanos. No es cuestión de dinero. Amén, hermanos. Ustedes van a dar lectura posteriormente cuando le lean. También está en 9, perdón, el versículo 20-21 estaba, ¿no? En 20-21, ¿qué dice? Lo cual nunca muchos pastores no les hacen recordar esto que dice 2 Corintios 8 del 20-21, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hay que demostrarle a la iglesia, amén, el ingreso y el egreso, porque si nosotros no hacemos eso como pastores, le damos cabidas para que hablen y digan, todos son ladrones, todos los pastores roban, y no podemos generalizar. Hay muchos pastores a quien yo amo y oro por ellos, pastores dignos, amén, que son transparentes, porque así les cuento, hermanos, en el Antiguo Testamento, como cuando Dios llamó a Moisés, ¿se acuerdan? Amén. Y entonces Moisés juzgaba a todo ese pueblo, formaba grandes colas, y vino su suegro Jetro y le dijo, ¿qué haces con el pueblo? Estás sufriendo tú. Amén. Miren lo que le dijo Jetro. Amén. Perdón. En Génesis, vamos a ver, le dijo Jetro a Moisés,
Éxodo, está en Éxodo. Éxodo 18, 21. Viene el consejo de Jetro, hombre de experiencia, amén. Su suegro de Jetro, al ver lo que trabajaba mucho Moisés y el pueblo sufría, le aconsejó y le dijo que debe buscar hombres idóneos, amén, que aborrezcan la avaricia, amén, y ponerlos al frente. Miren, pongan atención, hermanos. Éxodo 18 dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de miles, de cientos, de cienes, de 50, etcétera. Amén, hermano. Qué buen consejo que le dio su suegro Moisés. Pero hay que buscar, que son pocos esos hombres que aborrezcan la avaricia. Amén. Dios sí bendice, pero hay que saber administrar, amén, todo lo que Dios te da y reconociendo que de Él viene todo. Dios me llamó, me bendijo y siempre digo que el hombre no recibe nada si no le da del cielo y a Él tenemos que darle las gracias todos los días, predicando, anunciando, teniendo el buen sentido. Amén. Y esos buenos sentimientos para que todos conozcamos a Dios y podamos amarnos como corresponde. Amén. Queridos hermanos, por lo demás, no puedo alcanzarles todas las citas, pero es necesario que ustedes le den lectura, amén, en la página de la iglesia, amén, sáquenlo y estúdienlo y defiendan esta doctrina. También quiero alcanzarles, amén, la cita de 2 de Corintios, amén, 9, del 7 al 9, de qué manera debemos ofrendar al Señor, amén. Acuérdense de la viuda. Cuando Jesús estuvo, amén, en la ofrenda, viendo la ofrenda, amén, que echaban los ricos, lo alzaban para que suene, en cambio la viuda vino y dio poca moneda. Y Dios dijo, amén, Cristo dijo, ella ha dado más que todos. Pero que hay que saber dar también para el Señor. Dice la palabra, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, no enojón, no renegón. No le deas de esa manera al Señor nada. Dale con mucho amor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio dones, dio a los hombres, su justicia permanece para siempre. Perdonen, queridos hermanos, pero no tengo otra intención de que si nosotros nos preparamos para que esta palabra se va extendiendo sobre la faz de la tierra, amén, Dios se va a alegrar, amén, y no va a venir su ira sobre nosotros. Hoy día estamos pasando tiempos bastante apremiantes, tiempos bastante difíciles, y les ruego, dean lectura a este escrito, amén, que la iglesia lo va a pasar en su página, Iglesia Cristiana Evangélica La Luz de Cristo. Con mucho amor. Damos gracias, Señor. Una oración breve. Amén, hermanos. Amadísimo y excelentísimo Padre Eterno, gracias, Señor, porque a través de estos medios puedan llegar a entender que debemos ser limpios y transparentes, Señor, honrados y sinceros, para así ser dignos de ser llamados, Señor, líderes, apóstoles, profetas, amén, ser maestros, pastores, Señor, de ser íntegros, porque así nos pide tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que perdona a mucha gente que a veces, al no conocer, ellos generalizan que todos los pastores son malos. No, Señor. Ya aquí en tu tierra está viendo buenos hombres, buenos pastores, buenos ministros. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, Señor, versículo 3, dice que hay hombres que hacen negocio, escarnio y mercancía con tu palabra. Perdónalos, Señor, ilumínalos y que todo se haga conforme tu sana y santa voluntad. Te lo pido y te lo ruego, Padre eterno, en el nombre de Cristo, que mientras das aliento de vida, sea tu gracia la que nos use para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias, Padre eterno. Amén, queridos hermanos. Amén.